Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame. Queridas hermanas y hermanos, fraternal saludo. Bienvenidas, bienvenidos todos a la escucha de la palabra de Dios. Septiembre es un mes revelador donde la sabiduría divina se despliega en cada página de la Biblia. Septiembre, mes de estudio y reflexión de la palabra de Dios. Septiembre se ha convertido en el mes del estudio y reflexión de la Biblia. ¿Qué beneficios se puede obtener del estudio de la Biblia? El estudio de la Biblia puede brindar muchos beneficios a los cristianos. En primer lugar, puede ayudar a fortalecer la fe y la relación con Dios, con Jesucristo, con el Espíritu Santo, con la Iglesia. Además, el estudio bíblico puede proporcionar orientación y sabiduría en la vida diaria. También puede ayudar a los cristianos a comprender mejor el significado de la vida y su propósito en la tierra. ¿Cuál es la vocación? ¿Cuál es la misión que Dios nos ha encomendado? Que cumplamos aquí en la tierra como suyos, como cristianos. Queridos hermanos, el Papa Pablo VI habló de la importancia del estudio y el culto de la palabra de Dios y de la renovación de la Iglesia Católica. Con estas palabras, abro comillas, dijo su santidad Pablo VI, un estudio más asiduo y un culto más devoto de la palabra de Dios serán ciertamente el fundamento de la primera reforma de la Iglesia. Y por eso en el Concilio Vaticano II se aprobó un gran documento que se llama Dei Verbum, o sea, la palabra de Dios. Pero además, el Concilio Vaticano II que dice que la Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras, al igual que el mismo cuerpo del Señor, o sea, la Eucaristía, que es fuente y culmen de toda la vida cristiana, no dejando de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo. Habla de estos dos elementos del cielo, dos bendiciones, dos gracias de Dios, el sacramento de la Eucaristía y la palabra de Dios. Sigue diciendo el concilio, sobre todo en la Sagrada Liturgia, siempre las ha considerado y considera, juntamente con la Sagrada Tradición, como la regla suprema de su fe, puesto que inspiradas por Dios y escritas de una vez para siempre, comunican inmutablemente la palabra del mismo Dios y hacen resonar la voz del Espíritu Santo en las palabras de los profetas y de los apóstoles. Es tan grande, dice el Concilio Vaticano II, es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios, que constituye el sustento y vigor de la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual. Concilio Vaticano II de Verbo número 21. Y el verso 24 dice, en la Sagrada Escritura la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza. Es pues muy importante que nosotros escuchemos, empecemos a leer de nuevo, empecemos a leer la Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura es ese proyecto de salvación. Ahí está, ahí contiene el proyecto de salvación que Dios nos propone. Como dicen los santos, es como una carta escrita
que Dios nos la manda, hay que abrirla y leerla, porque ahí están las condiciones que el Señor nos pide para cumplir plenamente nuestra misión de hijos de Dios, de cristianos, y nuestra vocación a la cual el Señor nos ha llamado. Por eso quiero continuar en esta enseñanza, esa importancia, esas propiedades de la palabra de Dios, atributos de la palabra de Dios. Y entre otros atributos que hemos dicho de la palabra de Dios, quiero decirles que las palabras de Dios son vida eterna. Pues esto es lo que dice Jesucristo en Juan 5:24. Estoy afirmando lo que dice Jesucristo. Las palabras de Dios son vida eterna. En verdad os digo que el que escucha mi palabra, dice Jesucristo, y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna. Vea qué belleza. Y no incurrirá en juicio, o sea, no habrá condenación, sino que ha pasado de la muerte a la vida, de la muerte espiritual a la vida, a la resurrección. Ha resucitado para la vida nueva. En Juan 6:63 Jesús dice estas palabras: el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que yo he dicho son espíritu y son vida. En la medida que nosotros recibamos la semilla divina de la palabra de Dios, nos vamos llenando del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo y de la vida eterna. Por eso San Pedro le decía: Señor, Juan 6:68, Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a dónde vamos a ir, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Jesucristo nos dice que quien participa del sacramento de la Eucaristía, porque después de la consagración por el ministro de Dios, Jesús dice en Juan 6:51, yo soy ese mismo pan bajado del cielo. Y quien escucha las palabras de Dios tiene vida eterna. Pero miremos, Juan 6:53 Jesús les dijo: les aseguro que si ustedes no comen el cuerpo del Hijo del Hombre y beben su sangre, pues no tendrán vida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre mora en mí y yo en él. Pero lo que yo quiero significar además es: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, porque es que Jesucristo mismo está, después de la consagración, vivo, escondido, real y verdadero, en el sacramento de la Eucaristía, y Él es la vida eterna. Pero también sus palabras son de vida eterna. Esa es la verdad. Por eso la palabra de Dios nos dice que nos da la vida eterna. Ese es otro elemento importante. Juan 17:3. Y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Y Jesús dice: os aseguro que quien presta atención a mis palabras y cree en el que me envió, pues tiene vida eterna y no será condenado, pues ha pasado de la muerte a la vida. Hermanos, es que la palabra de Dios es para recibir la vida eterna en vida. Y Jesús dice en Juan 5:24-25, os aseguro que viene la hora, y es ahora mismo, en que los muertos desde el punto de vista que están en pecado mortal, los muertos desde el punto de vista espiritual, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, oirán la palabra de Dios, y los que la oigan vivirán. ¡Qué belleza, hermanas y hermanos! Pero también desde el Antiguo Testamento quiero no solamente compartir la palabra del Evangelio del Nuevo Testamento, sino la palabra del Antiguo Testamento. Mi Dios hablaba con Josué, y le regaló una palabra muy hermosa a Josué. Eso la tenemos en Josué 1:7-9. Quiero compartirla. Y le dice Dios que la palabra de Dios, le dice a Josué, le trae suerte y éxito
en su vida, en su familia, en sus empresas, y le dice, pues medítala día y noche, Josué. Así empieza la escritura. Le dice Dios a Josué, sé pues valiente y muy firme, Josué, teniendo cuidado de cumplir toda la ley, toda la palabra de Dios que te dio mi siervo Moisés. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Debemos tener mucho cuidado, porque aquí se cumplen también esos términos de Jesús. Hay algunas ideologías que lo mandan uno a la izquierda. Bueno, y hay otras que lo mandan uno a la derecha. Pero yo creo que es mejor estar a la derecha y no a la izquierda. Porque Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, verso 31 al 46, dice que al fin del mundo, dice, y las cabritas que están a mi izquierda no entrarán en el reino de los cielos. Venid los que están a la derecha. Bueno, pero yo quiero significar aquí lo que Dios dice a Moisés, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. No se aparte el libro de la ley, que no se aparte de ti la Sagrada Escritura. No se aparte el libro de esta ley de tus labios. Dice Dios, medítala día y noche. Así procurarás obrar en todo conforme a lo que en él está escrito. Y tendrás, oiga, suerte y éxito en tus empresas. Oiga, qué profecía, qué palabra. Pues vuelvo a repetir, me parece muy importante. No se aparte el libro de la escritura de tus labios. Medítalo, escúchalo, reflexiónalo día y noche. Así procurarás obrar en todo conforme a lo que en él está escrito. Y tendrás suerte y éxito en tus empresas. Quienes nos hemos convertido a Jesucristo y al Evangelio, al Dios vivo y verdadero, a la palabra de Dios, hemos tenido suerte y éxito en todas nuestras empresas. Nos ha bendecido Dios con bendiciones espirituales, nos ha regalado la salud, el alma y el cuerpo, ha bendecido nuestras familias, nos ha bendecido económica, materialmente, nunca nos falta nada, porque Jesús dijo en Juan 6:35, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí jamás tendrá sed. Y Jesús dijo, pues trabajen por el reino de Dios, su justicia, una vez rectitud. Y Jesús dijo, yo lo demás también se lo doy por añadidura. No me preocupen tanto por las añadiduras. Hermanos y hermanos, esto es muy hermoso. Pero también San Pablo, volvamos al Nuevo Testamento, le preocupa mucho que hay muchos hombres y mujeres que rechazan a la sierva y a los siervos de Dios, que rechazan a los apóstoles de Jesucristo, que rechazan a los siervos de Dios. Y saber lo que Jesús dijo en Lucas 10:16, que les voy a leer. Miremos lo que dijo Jesucristo en el Evangelio de San Lucas 10:16. Jesús dijo estas palabras. Dice así la Escritura, el Evangelio. El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. Y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Qué pesar, saber que en algunas naciones, quizás en algunos pueblos, en algunas ciudades, se rechazan a la sierva y a los siervos de Dios, a los apóstoles de Jesucristo. Y se les impide que prediquen la palabra de Dios. Esto es inaudito, esto es muy grave. San Pablo dijo en Romanos 1:18, en efecto, la cólera de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que aprisionan la verdad y la injusticia. O sea, que mantienen cautiva la palabra de Dios. Quiero leerles en otra versión de la Biblia, en Romanos 1:18. Así decía San Pablo a los romanos. Esta palabra de Dios también es para nosotros hoy. Para nosotros hoy. Decía San Pablo y dice, yo no me avergüenzo del mensaje del Evangelio, porque es el
poder de Dios para salvar a los que creen. Vuelvo a repetir, no me avergüenzo del mensaje del Evangelio, porque es el poder de Dios para que todos los que creen alcancen la salvación. Los judíos en primer lugar, pero también los que no lo son. Pues este mensaje este mensaje nos muestra la manera como Dios nos libra de culpa. Es por fe y solamente por la fe. Así lo dicen las Escrituras. El justo por la fe vivirá. Pero dice, pues vemos el terrible castigo de Dios viene desde el cielo sobre toda la gente mala e injusta, que con su maldad impide que se conozca la verdad. Esto sí es grave. Lo que de Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien, porque Él mismo se ha mostrado. Bueno, y sigue hablando a partir del verso 19 en adelante. Jesús mismo dijo, Marcos 8:38, es que esto es muy grave. ¿Cómo le parece que hay esposas que le piden a su esposo que lea el Evangelio, que se convierta, que vaya a la conversión a la Santa Misa? ¿Y cómo le parece que hay esposos que impiden a su esposa que vaya a la Santa Misa, que se convierta, que vaya a los actos religiosos, que no se confiese, que vaya, que como así le impiden vivir la vida de Dios, la vida cristiana, vivir una vida espiritual, les impide vivir una vida de oración, les impiden leer la palabra? Oiga, eso es muy grave. Y oiga lo que dio Jesucristo para todos. Marcos 8:38. Yo les aseguro, si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras, en medio de esta gente adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre y rodeado de sus santos ángeles. Por favor, hermanos, que nadie impida que se predique el Evangelio de Jesucristo, que es prenda y promoción de una familia mejor, de unas comunidades, de un mundo mejor. Que nadie impida que se predique la palabra de Dios, porque eso trae condenación eterna. Hermanos, y ya voy terminando esta enseñanza de propiedades y de atributos de la palabra de Dios. Jesús dice, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Bienaventurados, así lo dio Jesús. Lucas 11:27 al 28. Mientras Jesús estaba hablando, una mujer levantó la voz dentro de la multitud y le dijo a Jesús, feliz la que te dio a luz y te crió. Y Jesús replicó, felices pues los que escuchan la palabra de Dios y la observan, la obedecen. Ah, bienaventurados, bienaventurados. Pero ya vimos también, y quiero repetirlo, ya vimos también que Jesús en Juan 12:47 al 50 dijo lo siguiente. Juan 12:47 al 50. Dijo, pero aquel que oye mis palabras y no las obedece, pues no soy yo quien la condena, porque yo no vine para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me desprecia y no hace caso de mis palabras, pues ya tiene quien lo condene. Las palabras que yo he dicho lo condenarán en el último día, porque yo no hablo por mi cuenta. El Padre me ha enviado, me ha ordenado lo que debo decir y enseñar, y sé que el mandato de mi Padre es para vida eterna. Así pues, lo que yo digo, lo digo como el Padre me ha ordenado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanitos, voy terminando ya esta enseñanza y yo quiero que hagamos atención a esta palabra que dice Jesús, Juan 14:23 al 24. Pues ustedes saben que viene Jesús al mundo y los maestros de la ley le preguntan a Jesús, oiga, ¿cuál es el primer mandamiento de todos los mandamientos de la ley de Dios? Y Jesús dice, oye Israel, el primer mandamiento
de todos los mandamientos de la ley de Dios es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No hay otro mayor que estos. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amar a Dios, pero también amar al prójimo. Y Jesús dice, Juan 14, 22, el que me ama hace caso de mi palabra. Oiga, si decimos yo amo a Dios, eso se manifiesta en la medida que tú escuches la palabra de Dios, la encarnes en tu alma, en tu mente, en tu entendimiento, en tu corazón, y la vivas. El que ama a Dios, el que ama a Jesucristo, hace caso del Evangelio, hace caso de la palabra de Dios. El que ama al Espíritu Santo, el que ama a la Virgen María, el que ama a la Iglesia, hace caso, dice Jesucristo, de mi palabra. Y mi Padre lo amará, dice Jesucristo. Y mi Padre y yo vendremos a vivir con Él. Pero Jesús dice, el que no me ama, pues no hace caso de mis palabras. Las palabras que ustedes están escuchando no son mías, sino del Padre que me ha enviado. Voy terminando. Voy a leer Santiago 1, 21 al 25. Dice la Escritura, hagan lo que dice la palabra de Dios, pues al ser solamente oyentes se engañan a sí mismos. Abro comillas. Así pues, despójense ustedes de toda impureza y de la maldad que tanto abunda, y acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado, pues este mensaje tiene poder para salvarlos. Pero no basta oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario estarían engañando ustedes mismos. El que solamente oye el mensaje y no lo practica, es como el hombre que se mira la cara en un espejo, se ve a sí mismo, pero en cuanto da la vuelta se olvida de cómo es. Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace. Y termina diciendo el Señor, desdichados los que escuchan la palabra de Dios y no la obedecen. Desdichados. Porque ya Jesús dijo en Juan 3:17, anuncien este mensaje de salvación a todos. El que cree, es evangelizado, sea bautizado, ese será salvado. Pero Jesús dijo, el que no cree, será condenado. Por eso es que este mensaje es tremendo. Desdichados los que escuchan la palabra de Dios y no la obedecen. En el Evangelio de San Mateo, hermanos, capítulo 25, verso 31 al 46, dice la Escritura, dice Jesucristo que Él viene en el fin del mundo, Él viene por segunda vez. Mateo 25, 31 al 46, que Él viene por segunda vez. A ver, y dice que hay el juicio de las naciones. Y entonces, cuando el Hijo del Hombre venga del cielo, rodeado de esplendor y de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso, hermanos, y la gente de todas las naciones se reunirá delante de él, y él separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha, y las cabras a su izquierda. Dirá el rey a los que están a su derecha, vengan. Ellos son los bienaventurados, con la gracia somos, vamos a hacerle bienaventurados. Vengan ustedes, los que han sido bendecidos por mi Padre. Reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Anduve como forastero y me dieron alojamiento.
Me faltó ropa y ustedes me la dieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a verme. Y entonces los justos preguntarán, Señor, ¿y cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forasteros? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y mire lo que contesta Jesucristo. El Rey les contestará, les aseguro, Él es la verdad absoluta, que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos, por los que ya acabé de anunciar, más humildes, por mí mismos lo hicieron. Hasta ahí, bienaventurados, los que oyeron la palabra de Dios y la obedecieron. Los que oímos la palabra de Dios y la obedecemos. Pero desdichados serán los que oyeron y no obedecieron. Luego el Rey dirá a los que están a su izquierda, apártense de mí, ustedes que están bajo maldición, malditos, vea, váyanse al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, es decir, no vivieron el evangelio, la esencia del cristianismo, que es el amor, no vivieron las obras de caridad ayudando al pobre y al necesitado. Tuve sed y no me dieron de beber. Anduve como forastero y no me dieron alojamiento. Me faltó ropa y ustedes no me la dieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no vinieron a visitarme, dice Jesús. Entonces a ellos le preguntarán, Señor, ¿y cuándo te vimos con hambre o con sed o como forastero, falta de ropa o enfermo o a la cárcel y no te ayudamos? Y el Rey les contestará, les aseguro que todo lo que no hicieron por una de estas personas más humildes, tampoco por mí lo hicieron. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra de Dios. Ahora sí, hermanos, voy a decirles lo que nos encargó Jesucristo antes de terminar este mensaje. Jesucristo nos dijo, Marcos 16, 15 al 18, vayan por todo el mundo, prediquen este mensaje de salvación a todos. Anuncien la buena nueva, la buena noticia. El que crea y sea bautizado tendrá la salvación, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si ven algún veneno no les hará daño. Además pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Marcos 16, 15 al 18. Como decía San Pablo, 1 Corintios 9, 16, para mí no es motivo de orgullo anunciar el Evangelio, porque lo considero una obligación ineludible. Y ay de mí si yo no lo anuncio. Esto lo debemos decir todos los cristianos católicos bautizados. Y Jesús dice, bueno, no solamente anuncien el mensaje, vayan a formar discípulos para mí en la iglesia. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñales a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19 al 20. Y ahora sí les digo que terminé. Isaías 52, 7 dice Dios, qué hermosa es la llegada de los que traen el mensaje de la buena nueva. Isaías 52, 7. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia la salvación, que dice a Sión, ya reina tu Dios. Proverbios 25, 11 al 13. Habla de la palabra de Dios, del Evangelio. Joya de oro engastada en plata. Tal es la palabra que se dice oportunamente. Anillo de oro en un collar de zafiro. Así es una sabia reprenda para el que puede oírla. Procura la nieve en un día de verano. Así es el mensajero fiel para el que lo envía. Qué consuelo para su amo. Proverbios 25, 11 al 13. Y Dios le dijo al pueblo de Israel, a todos los hijos de Dios, a todos los cristianos, que la palabra de Dios hay que ponerla en práctica a todas horas,
todos los días, en todas partes y durante toda la vida. Y ya les digo que terminé. Esta es la palabra última de esta enseñanza. Abro comillas. Queden pues en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Las repetirás a tus hijos, oiga, porque los padres somos los primeros y principales educadores en la fe de nuestros hijos. Les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Dijo Dios por medio de la escritura de Deuteronomio 6 del 6 al 9. Entonces termino con lo que dijo Jesucristo. El que siembra la semilla es como el que anuncia el mensaje. El sembrador siembra la palabra de Dios. Y los sembrados en buena tierra son aquellos que oyen la palabra, la acogen y dan frutos. Unos 30, otros 60 y otros 100. El que tenga oídos que oiga. Señor, hoy terminamos dándote gracias de todo corazón. Señor, sentimos en nuestro interior, en nuestro corazón, adorarte, oh Dios, Padre. Sentimos adorarte, Jesucristo, y darte gracias, porque nos has hablado. Porque es una forma como nos habla, Señor. Loado seas, Padre Dios. Gracias, Padre Dios. Alabado seas porque eres santo, santo, santo. Alabado seas porque eres nuestro Padre. Alabado seas porque tú quieres que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Alabado y adorado seas por habernos enviado a la tierra de Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador. Alabado seas porque en Jesucristo recibimos el perdón de nuestros pecados. Alabado seas porque en Jesucristo recibimos la sanación del alma y del cuerpo. Alabado seas porque en Jesucristo recibimos los sacramentos para nuestra salvación. Alabado seas por haber instituido la iglesia, sacramento universal para la salvación de los hombres. Alabado seas por tu palabra, Señor mío y Dios mío. Alabado seas, Padre, por tus palabras. Alabado seas por la fe, el amor y la esperanza. Alabado seas, Padre, por todo, Señor. Hoy te encomendamos estas enseñanzas y esta predicación. Te pedimos que bendigas esta palabra, esta enseñanza, y te pedimos que vaya produciendo mucho fruto para la honra y gloria de Dios, para el bien y la salvación de todos los hombres. Loado y alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh María, concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Feliz día, Dios los bendiga.